Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Otro Espacio, una producción de Contra.tv. En esta ocasión contamos con la presencia de Camilo Gutiérrez, experto en seguridad informática de SET Security Latinoamérica, a quien doy la más cordial bienvenida y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, la idea es que hablemos un poco sobre seguridad informática, un tema que cada vez es más importante para los usuarios en Internet sobre todo. Ok, bueno Camilo, para iniciar me gustaría hablar un poquito de cómo las nuevas tecnologías han invadido nuestras tareas cotidianas. Y bueno, sin duda alguna son unas herramientas fundamentales, pero también incluyen algunas amenazas. Si nos puede hablar un poquito de las amenazas más comunes en las plataformas tecnológicas, sobre todo para nuestra región. Claro, o sea, lo que hemos visto con mayor regularidad en Latinoamérica con respecto a las amenazas informáticas es la propagación de códigos maliciosos. Nos referimos a códigos maliciosos, son estas aplicaciones que llegan y se instalan en el computador del usuario o en el dispositivo móvil del usuario y empiezan a realizar algún tipo de acción maliciosa, como por ejemplo robar información personal, las fotografías, los videos, los documentos, robar contraseñas de acceso a redes sociales, correo electrónico, banca en línea, y a partir de ahí generarle algún tipo de ganancia económica al atacante. Particularmente en Latinoamérica, lo que hemos visto durante este último año es un tipo de código malicioso muy particular que lo que hace es secuestrar la información del usuario, es decir, llega al dispositivo del usuario y le cifra todos los archivos que tiene en su máquina, y para poder descifrar esos archivos le pide algún tipo de recompensa. Entonces el usuario debe hacer un pago al atacante para que le devuelva sus archivos, pero esto, por más de que el usuario haga el pago, no le va a garantizar que sus archivos van a ser devueltos. Entonces, de esta forma, con este tipo de amenaza en particular, los ciberdelincuentes están tratando de obtener algún tipo de ganancia económica a costa de la pérdida de información de los usuarios. De acuerdo. ¿Qué pasa con los smartphones? Ahora actualmente creo que la mayoría de gente los busca por ser más prácticos porque podemos andar archivos, fotografías y videos, pero ¿cuáles son las amenazas más comunes en estos aparatos? Claro, precisamente, bien lo mencionabas, el uso, o sea, cada vez el uso más intensivo de este tipo de dispositivos es lo que los convierte en dispositivos, digamos, muy atractivos para los ciberdelincuentes, para ellos propagar sus amenazas ahí. Entonces, el mismo tipo de amenazas que estábamos viendo en computadores de escritorio, entiéndase casos de phishing, de correos electrónicos falsos, de spam, de estos mismos códigos maliciosos que hasta hace un tiempo veíamos en dispositivos de escritorio solamente, ya también los vemos en dispositivos móviles. De hecho, en 2004, es decir, hace 11 años, empezamos a ver ya los primeros códigos maliciosos que afectaban dispositivos móviles. Por lo tanto, entonces, el mismo tipo de amenazas que vemos en computadores de escritorio lo vemos ahora en dispositivos móviles, porque manejamos el mismo tipo de información, hacemos el mismo tipo de transacciones y por lo tanto, digamos, el tipo de cuidados que deberíamos tener como usuarios con nuestra información en dispositivos móviles es la misma que deberíamos tener con el cuidado de información en dispositivos de escritorio. De acuerdo. Haciendo un paréntesis, me llamó la atención en lo que me comentaba, este tipo de usurpación, digamos, a la información privada, ¿ya constituye algún delito en la región o ya está catalogado como tal o es penado? En muchos países de Latinoamérica ya se ha empezado a avanzar un poco en tema de legislación al respecto de este tipo de delitos, pero obviamente todavía estamos un poco digamos, en desarrollo de estas normativas y hay países que todavía no lo han considerado dentro de sus leyes, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza como el problema muchas veces al momento de detectar algún tipo de fraude, algún tipo de incidente relacionado con el robo de información en dispositivos de escritorio, en dispositivos móviles, que se hace más complicado seguir algún tipo de procedimiento desde el punto de vista legal. Okay. Bueno, creo que también es importante hablar a nivel macro, haciendo referencia a los sistemas corporativos, empresas y bancos y cómo ahí se maneja también información muy confidencial. Pero antes de que abordemos este tema, ha llegado el momento de hacer una breve pausa y ya regresamos con más de Otro Espacio. El C-Trans arranca progresivamente y para tu comodidad ampliaremos el horario desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. La ruta inicia en Soyapango hasta El Salvador del Mundo, con estaciones en Antequirta, Amatepec, Fenadesal, Reloj de Flores, Parque Centenario, Parque Infantil, Hospital MQ y Salvador del Mundo. Con este recorrido, C-Trans conecta dos puntos importantes del Gran San Salvador, haciendo tu viaje rápido y seguro.
Estamos en otro espacio, una producción de Contra.tv, en esta ocasión conversando con Camilo Gutiérrez, experto en seguridad informática. Y bueno, nos quedamos hablando un poco de los sistemas corporativos y cómo las grandes empresas y bancas pueden evitar filtración de información o ya sea infiltración en sus sistemas. O sea, este tema de la fuga de información dentro de las organizaciones, de hecho, es una de las mayores preocupaciones para las empresas en Latinoamérica. Con el State Security Report, que es un informe que sacamos todos los años, en el del 2015, encontramos que más del 60% de las empresas en Latinoamérica se preocupan por sufrir algún tipo de pérdida de información. Y es uno de los incidentes que más sufren. ¿Por qué? Porque hay muchas amenazas que pueden llevar llevar a que una empresa sufra algún tipo de pérdida de información. Por ejemplo, un código malicioso, algo que se instale en las máquinas de la compañía puede empezar a robar información de la organización, o puede ser algo también de forma interna, un empleado inconforme o alguien que ingrese algún caso de fraude, por ejemplo, que ingrese a la información de la compañía a través de una USB o algún tipo de dispositivo de almacenamiento externo, descargue información sensible de la compañía y la sustraiga de la empresa. Entonces, por eso cuando hablamos de cuáles deberían ser como esas medidas de protección que deben tener las empresas al respecto de este tipo de incidentes, digamos que abarca una gran cantidad de frentes, porque tiene que entender desde el punto de vista de la tecnología, es decir, soluciones de seguridad que te prevengan la instalación de este tipo de códigos maliciosos, tener políticas de educación con respecto a los usuarios y de seguimiento a los usuarios para saber qué es lo que están haciendo en sus dispositivos, cómo están manejando esta información, para de esa manera, digamos, blindar los diferentes frentes por los cuales se puede dar un caso de fuga de información. Específicamente, un par de medidas que se estén aplicando actualmente en las grandes empresas. O sea, lo más importante para las organizaciones muchas veces es monitorear el uso de los dispositivos USB, saber qué tipo de dispositivos se están conectando a las computadoras y qué tipo de información se está manejando en este tipo de dispositivos. Son dispositivos que son muy útiles dentro del manejo de la información dentro de la compañía, pero que se le debe hacer un seguimiento para saber quiénes pueden utilizar este tipo de dispositivos, dónde lo pueden conectar, qué tipo de información pueden manejar con este tipo de dispositivos, porque pues ahí es donde, si no se tiene ese cuidado, ese monitoreo, esa gestión de la información, es donde se le puede dejar la brecha abierta a los ciberdelincuentes para que empiecen a robar este tipo de datos sensibles de la compañía. Bueno, también me gustaría que conversáramos un poco. La tecnología nos permite hacer hoy en día transacciones, pagos, compras, y yo creo que existe mucha desconfianza en este tipo de servicios. ¿Qué tan viable es hacer uso de esta vía y cómo está avanzando en este sentido este servicio? O sea, digamos que cada vez es más frecuente utilizar servicios en Internet para, como bien decía, hacer transacciones, pedidos, compras. Y pues obviamente también la tecnología avanza en permitir que estas transacciones sean cada vez más seguras. ¿Qué es lo importante? Que como usuarios sepamos reconocer cuándo estos sitios a los cuales estamos accediendo para hacer estas transacciones son seguros. Entonces, por ejemplo, fijarnos algo tan sencillo como que la página web esté utilizando un protocolo seguro, es decir, que utilice HTTPS para hacer la transacción, nos va a dar esa seguridad de que estamos haciendo esta transacción de forma, o sea, que la información que transmitimos desde nuestro dispositivo hasta el sitio web en Internet donde se hace la transacción viaja de forma segura, que utiliza certificados de seguridad. Entonces, este tipo de medios o de alternativas, de controles de seguridad que utilizan estas páginas web nos van a permitir o nos van a dar la confianza de que estamos haciendo la transacción en un medio seguro. Obviamente, siempre hacemos la recomendación, acceder directamente a los sitios de banca en línea, a los sitios para hacer las transacciones comerciales, porque si lo hacemos a través de correos electrónicos o de enlaces en Internet, pues ahí es donde podríamos estar yendo no al sitio original, sino a un sitio falso, y ahí es donde empiezan los problemas porque estos sitios están diseñados para robar la información de los usuarios. Bueno, hay que ser cuidadosos sin duda. Otra de las preocupaciones que surge hoy en día es, creo que en especial para los padres de familia, que también hay amenazas en Internet para niños y adolescentes. Si nos cuenta un poco de cuáles son estas amenazas y algunos consejos para los padres de familia para evitarlas. O sea, el tema con los menores en Internet es la forma en la que ellos acceden a la tecnología. O sea, para los más jóvenes es natural
el uso de la tecnología. Entonces es natural para ellos compartir sus fotografías, sus videos, toda su información personal en Internet, porque ellos nacieron y ya estaba la tecnología y desde siempre han tenido, por ejemplo, acceso a Facebook, a Instagram, a Twitter y a toda esta cantidad de redes sociales que lo que permiten es compartir esta información. Entonces, lo más importante y lo primero que debe, digamos que tener en cuenta un padre para garantizar la seguridad de los hijos en Internet es hacerles ver cuáles son los riesgos a los cuales pueden estar expuestos al momento de subir una fotografía, algún video, alguna información interna. Así que ese diálogo que se establezca entre el padre y los niños y los hijos para, digamos, explicarles cuáles son los riesgos es el primer paso fundamental para poder permitir la seguridad. También entonces ahí entra el diálogo que tengan los maestros desde la escuela también ayudando a esto. Y por el lado de la tecnología, pues tenemos también herramientas de seguridad, ¿cierto? Herramientas que se denominan de control parental, que lo que le van a permitir a los padres es tener instalada en la máquina, en el computador del cual accede el niño, el menor a Internet, y ahí monitorea a qué sitios ingresa, qué tipo de conexiones hace, y de esa forma digamos que poder guiar un poco la navegación del menor en Internet. Ok, bueno Camilo, ya para finalizar, si nos da algunas medidas generales que como usuarios de la tecnología e Internet en el caso específico debemos tomar en cuenta día a día. Okay. Cuando hablamos de seguridad hay por lo menos 3 pilares que deberíamos observar. El primero tiene que ver con la tecnología, es decir, tener una solución de seguridad instalada en el dispositivo, un antivirus, un firewall que nos permita como usuarios identificar cuando algo que estamos descargando o que estamos tratando de acceder a un sitio web pueda tener algún tipo de contenido malicioso y lo bloquee. Segundo, tiene que ver con la gestión que hacemos de nuestros dispositivos, sean dispositivos de escritorio, sean dispositivos móviles. Es decir, mantener actualizado el sistema operativo, las aplicaciones, estas soluciones de seguridad, porque de esa manera vamos a tener la última versión, ¿cierto?, con las últimas características de seguridad que nos van a permitir, digamos, mantener nuestra información segura. Y tercero, el tercer pilar, además de la tecnología y de la gestión que hagamos sobre el dispositivo, tiene que ver con la educación que tenemos como usuarios al respecto de la seguridad. Es muy importante que estemos al tanto de cuáles son las amenazas, de cómo se propagan, porque de esa manera podemos identificar cuando estamos frente a una amenaza y podemos de esa manera tomar las medidas de seguridad más adecuadas y poder disfrutar de forma segura de la tecnología, que es finalmente lo que deberíamos querer. Okay. Bueno, eso sería todo, Camilo. Muchas gracias y esperamos poder conversar contigo en una próxima ocasión. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y como siempre estamos abiertos a todos estos temas y tener en cuenta estas recomendaciones de seguridad que es importante para poder disfrutar de la tecnología. Y gracias a usted, amigo cibernauta, que está en sintonía de Contrapunto TV. Nos vemos en una próxima edición de Otro Espacio.